tal, cinéfilos y cinéfilas? Pues luego de aproximadamente un año, pues retomamos el UCM y esta vez toca comentar la fase 3. Una fase que es de hecho incluso mucho más larga que las anteriores y que comienza con una de las películas que marcaron un impacto súper significativo en el futuro de la franquicia. Y obviamente estoy hablando de Capitán América Civil War, la tercera parte del superhéroe con el escudo americano y que más que nada se siente como una especie de Avengers 2.5. Y vaya que esta película se siente más eso que una cinta de Capitán América. Así que sin decir nada más, cinéfilos y cinéfilas, acompáñenme en este video y vamos a comentar Capitán América Civil War. La película está totalmente centrada en el choque de ideales entre Steve Rogers y Tony Stark, ya que ha pasado un año después de los acontecimientos de Avengers Era de Ultron. Y esa pelea y otras más anteriores que los Vengadores estuvieron pues batallando, los gobiernos del mundo ya no desean tolerar que los Avengers sean una organización privada que actúa siempre por libre. Y a partir de ahí es donde surgen los acuerdos de Sokovia, unos documentos que ordenan que los Vengadores van a operar bajo la supervisión de un panel de las Naciones Unidas, y solamente si el gobierno lo considera necesario. Por lo cual eso provoca que las opiniones de los héroes están totalmente divididas y se divida en bandos. Un bando liderado por Steve Rogers y el otro por Tony Stark. Ese es el conflicto central de la cinta, pero tiene otras subtramas que le agregan bastante bien a la historia. Como por ejemplo tenemos al villano principal, a Helmut Zemo, interpretado por Daniel Brühl, que me parece un villano de lo más sobresaliente. Sin la necesidad de tener superpoderes, provocó la división definitiva de los Avengers. Es un coronel mercenario de Sokovia y que perdió su familia por el ataque de Ultron a aquella ciudad, razón por la cual él odia a los Vengadores y provoca la división entre ellos. Solamente hace falta ser meticuloso, calculador y bien concentrado para provocar este objetivo que de verdad lo hace con creces. Hubo muchas críticas hacia este personaje porque no tuvo su máscara morada como en los cómics, pero recordemos que esto es apenas la presentación. Además, en la serie de Falcon and the Winter Soldier sí utiliza su clásica capucha y máscara morada en los cómics, pero bueno, lamentablemente fue por 10 minutos casi. Pero bueno, eso ya llegaremos cuando toque. Continuando con la historia, 117 países se juntan para ratificar los acuerdos de Sokovia, lo cual ocurre otro altercado, lo que involucra a Bucky Barnes, el Winter Soldier, el soldado de invierno, el amigo de Capitán América, incriminándolo por una explosión, un ataque hacia la ONU que provoca la muerte del rey T'Chaka, el padre de T'Challa, sí, Pantera Negra, un personaje nuevo que aquí se introduce, interpretado por el hoy en día fallecido tristemente Chadwick Boseman. Sin embargo, Steve Rogers está convencido de que le tendieron una trampa a su amigo Bucky, por lo cual va en su búsqueda, pero si él lo hace, él será un fugitivo de la ley. Y básicamente la película en sí está centrada en muchos personajes, pero hay tres principales, que vendría a ser el Capitán América, Tony Stark y Bucky. Si se lo preguntan, yo soy del team Capitán América, y después de lo vivido en Capitán América Winter Soldier, pues no se me hace extraño que Steve no desee apoyar al gobierno. Todos sabemos que el gobierno pues no tiene casi nunca las mejores intenciones, por lo cual Steve une a su amigo Bucky, une a Falcon, a Wanda Maximoff, a Hawkeye y a otros héroes más, entre ellos está Ant-Man, para formar su equipo, que entre ellos pues escapan de la ley y escapan de Tony Stark y los otros Vengadores, los otros personajes que están a favor del gobierno y están a favor de los acuerdos. Por lo cual Tony Stark tiene 36 horas de parte del General Ross, y el General Ross que vimos en la cinta del Increíble Hulk, interpretado por el también hoy tristemente fallecido William Hurt, quien le concede 36 horas a Tony Stark para buscar a Steve Rogers y a Bucky, a Falcon y a todos los demás, ya que son fugitivos de la ley. Aquí tenemos la introducción al universo cinematográfico de Marvel del personaje de Spider-Man, del personaje de Peter Parker, interpretado por Tom Holland. Miren que aquí me encantó ver a Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, pero siento que aquí en esta película su aparición está de sobra y está fuera de lugar. Sí, es Spider-Man y a todos nos encantó verlo, pero creo que llamar a un adolescente de 15 años para luchar en una guerra que no era la suya, él no tiene nada que ver con ese tema, todo para luego prácticamente olvidarlo, pues no sé, o sea, parece que lo quisieron meter aquí con calzador solamente por el fanservice. No afecta para nada la calidad de la película, pero yo creo que si quitamos a Spider-Man de la historia no cambiaría nada. Pero bueno, continuando con la historia, pues tenemos esa pelea entre los dos bandos, entre el Team Cap y el Team Iron Man en ese aeropuerto, que de verdad está bastante cool, se ve bastante bien de hecho, aunque me hubiera esperado que fuese un poco más épica, teniendo en cuenta que la Civil War en los cómics es otra cosa obviamente, ya que esta película apenas tiene guiños al cómic, pero tampoco me
me desagrada tanto, así que yo la veo y la disfruto igualmente. Bueno, hablando de la aparición un tanto forzada de Spider-Man, pues tengo que decir que la aparición de Ant-Man aquí pues también lo siento fuera de contexto, porque al final de su primera película pues Scott Lang se había librado completamente de la ley, para que luego lo metan acá y dicen, sí, tenemos que pelear contra otros Vengadores, pero si lo haces vas a ser un fugitivo de la ley. Y segundo él dice, no me importa, yo ya lo he sido. O sea, ¿por qué aceptaría ser un fugitivo? Eso le puede costar hasta la vida. Pero bueno, después de esa batalla pues los capturan a todos los del Team Cap, excepto a Steve Rogers y a Bucky, que se tienen que ir a Siberia a capturar a Zemo. Pero durante un intento de captura hacia Steve y a Bucky, pues Máquina de Guerra, Rudy, el mejor amigo de Tony Stark, es atacado indirectamente por Visión, lo cual pues es un ataque que lo deja paralítico. Y ahí yo tengo que decir que si Rudy hubiera muerto ahí, creo que te daría la sensación de que esta guerra civil sí va muy en serio y hubiera sido mucho más impactante. Y además, teniendo en cuenta que la Civil War en los cómics pues sí se llevó a la muerte a muchos personajes. Pero bueno, dejando eso a lado, los capturan a todos y todos están pues enojados con Tony, y con mucha razón. Y aquí yo tengo que decir que Tony es el mayor hipócrita de toda la película, porque él está a favor de los acuerdos, pero recordemos que él creó a Ultron. Además también fue indirectamente el culpable de que secuestraran al presidente de Estados Unidos en Iron Man 3, y además lo mandó a todos al carajo cuando le pidieron que entregara la armadura de Iron Man. La verdad creo que aquí Tony Stark se comporta de una forma un tanto irracional. Pero en fin, llegando al tercer acto de la película, pues Steve, Bucky y Tony pues descubren a Helmut Zemo y descubren que él fue el que provocó la destrucción de la ONU, que inculpó a Bucky, y descubren que él fue el que provocó todo este lío entre los Avengers. Pero la cereza del pastel de su venganza de parte de Zemo pues sería cuando les muestra un video de 1991, cuando Bucky, cuando todavía estaba siendo controlado por Hydra, asesina a los padres de Tony Stark, lo cual sería una justificación para que Tony odie a Bucky y en cierta gran parte a Steve. Aunque también tengo que decir que esta pelea la sentí un poco reñida y forzada, porque Tony con el poder de su armadura pues es capaz de plantarle cara sin problemas. Entiendo que no quiere matar a Steve, pero con Bucky pues me sorprende un poco que se contenga. Pero bueno, supongo que la película perdería la gracia y eso. Y bueno, finalmente Bucky termina perdiendo su brazo de metal y Steve derrota a Tony pues rompiendo así su amistad. Y la verdad es que esto sí que es un buen final, por lo menos rompe con esos clichés de siempre que ya me tienen hasta acá de lo más saturado. Los Vengadores terminan más divididos que nunca. Y bueno, al final Capitán América y Bucky son escondidos por T'Challa, por Pantera Negra en Wakanda. Y en la última escena post créditos pues tenemos a Peter Parker conversando con su hermosa y guapa tía May, y a escondidas nos muestra que tiene un nuevo lanzarredes. Sabemos que este Peter Parker es casi incapaz de hacer las cosas por sí mismo, porque todas las herramientas que él utiliza se lo regala Tony Stark. Pero bueno, eso ya llegaremos cuando comentemos sus cintas en solitario. Y bueno, hablando de la tía May, yo digo que si hacen un cuarto reboot de Spider-Man no me sorprendería que escojan a una actriz más joven que el propio Peter. En fin, las cosas que pasan. Capitán América Civil War supuso un punto de inflexión muy importante en el UCM. La verdad es que me ha parecido una muy excelente forma de comenzar la fase 3. Es una película disfrutable, entretenida, y al igual que Capitán América Winter Soldier, pues los sucesos provocan un gran impacto de cara futura de la franquicia. No como Iron Man 3, por ejemplo, que la puedes omitir y no cambiaría absolutamente nada. Ver a nuestros héroes peleándose entre sí en la historia y a que al final terminen más divididos que nunca genera un gran impacto hacia el espectador. El villano Helmut Zemo, pues qué decir, me pareció de los mejores que ha tenido el UCM. Y eso que el UCM no se caracteriza por tener grandes villanos, porque la mayoría de ellos son olvidables. Las escenas de acción se ven bastante realistas y creíbles. Se nota que los hermanos Russo son los mejores directores que ha tenido el UCM hasta la fecha. Aunque bueno, no es que tengan mucha competencia, al decir verdad. Y bueno, el final de la película, pues qué decir, la amistad rota totalmente entre Steve Rogers y Tony Stark, pues te rompe el corazón directamente. La acabo de volver a ver y me recuerda a esos años maravillosos de Marvel cuando tenían buenos efectos especiales. No como hoy en día, que la mayoría de las películas que han estrenado e incluso las series pues han sido de lo más mediocres y olvidables. Aunque la película también tiene sus puntos flojitos, ya que por ejemplo me decepcionó un poco que no hubiese muerto algún Vengador. Hubiera sido mucho más impactante que por ejemplo se hubiera muerto Rhodey, Máquina de Guerra, y así hubiera transmitido esa sensación de que esta guerra civil sí va muy en serio. En conclusión, Capitán América Civil War me parece una de las mejores películas que ha tenido el UCM. Tiene una temática muy seria, tiene una buena estructura en cuanto a la trama, y cuyos sucesos en su historia pues marcaron un gran punto de importancia e impacto en el futuro del UCM. Y nada más, cinéfilos y cinéfilas, eso ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este video, denle like, pongan en los comentarios qué opinan sobre Capitán América Civil War. ¿Les gusta o no les
les gusta, comparten mi opinión, no la comparten, pongan todo eso y más en los comentarios. Si les gusta este contenido, por favor no olviden suscribirse al canal activando la campanita para no perderse ninguna notificación. Compartan el video con sus amigos, pueden seguirme en mis redes sociales que de hecho les dejo los links en la descripción como siempre y nos vemos en el próximo video. Chao.